formalidad. Pues antes que nada agradecerles mucho la invitación. Yo sé que cada año se hacen estos desayunos, cada vez se va nutriendo más el grupo, pero creo que es un espacio muy importante de reflexión sobre el mundo del trabajo y por eso me sumo el día de hoy a acompañarlos para platicarles de manera general y luego ya entraremos en materia con todos los especialistas como ustedes para ir viendo detalles, pero platicarles qué es lo que estamos haciendo en la Secretaría y hablar quizá un poquito más sobre la reforma laboral. Yo me voy a tener que ir al aeropuerto en un ratito, pero bueno, aquí se quedará la mesa para mayores reflexiones y acá está Arturé, pues, que conoce perfectamente la reforma. Como ustedes saben, desde hace ya prácticamente 2 años, en febrero del próximo año se cumplen 2 años, se había aprobado la reforma constitucional en materia laboral y habían quedado pendientes las leyes secundarias. Se ratificó apenas entrando la legislatura actual. El Senado ratificó ese convenio que se tenía pendiente y con ello, digamos, el compromiso de México respecto a la libertad para organizarse, para sindicalizarse y la promoción de la contratación colectiva auténtica. Y finalmente, como tercer elemento, viene el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio renegociado por México, donde en su apartado laboral establece una serie de obligaciones o compromisos por parte de México. ¿Cuáles son los 3 ejes fundamentales de esta reforma? Bueno, por un lado, diría yo, todo lo que tiene que ver con la justicia laboral, la transición de las juntas de conciliación y arbitraje a los tribunales laborales. Entendiendo que no puede ser un proceso inmediato, por todo lo que implica, se establecieron plazos para que podamos ir avanzando por estados. Tenemos el plan de empezar con 11 estados y así tratar de ir ampliando hasta cubrir todo el territorio nacional. Y finalmente, clave en todo este esquema nuevo es el tema de la democracia para el mundo del trabajo. Entonces se establece el voto personal libre y secreto para varios momentos. Uno importantísimo para elegir a los dirigentes. Esto implica que obviamente todos aquellos estatutos de sindicatos que establecían el recurso de la mano alzada no podrá seguir siendo de esta manera y ahora tendrá que haber una votación secreta y una serie de condiciones para estas elecciones. Es decir, se tiene que contar con un padrón confiable, con una convocatoria abierta, con un lugar neutral, con una serie de requisitos para garantizar que hay democracia en la elección. Entonces, este es un primer momento, elegir la libertad o el voto secreto para elegir a los dirigentes. Por el otro lado, y aquí, digamos, tomando mucho en cuenta el compromiso de México en el TEMEC, se establece la consulta a los trabajadores previo a la firma del contrato colectivo y también antes, digamos, ante las revisiones contractuales. Lo que se estableció en la iniciativa es que se tendrá que consultar a todas y a todos los trabajadores si están de acuerdo con la comisión negociadora y con el pliego petitorio. Y esto se va a tener que ir, digamos, repitiendo cada vez que haya una revisión de contrato. Como se podrán imaginar, esta es una herramienta fundamental para ir terminando con los contratos de protección. Si no se cuenta con el respaldo de los trabajadores, pues simplemente no se podría uno sentar en la mesa a negociar en representación de los trabajadores. Entonces, este es un tema crucial y finalmente esta consulta se extiende en la iniciativa para el caso de los emplazamientos a huelga. Hay un sinnúmero de extorsiones diarias
en unas ramas de industria más intenso que en otras, pero lo cierto es que se ha venido utilizando el emplazamiento como un método de chantaje y de extorsión. Entonces, a grandes rasgos, diría yo, de esto se compone la iniciativa, de todo un nuevo esquema en la justicia laboral, de este nuevo órgano que se encargará de garantizar la libertad sindical y de la democracia en los distintos momentos, ¿no? Entonces, es una iniciativa pues crucial que va a romper muchos esquemas de control, de corporativismo y de falta de democracia y de falta de diálogo auténtico. Miremos a los ojos a los trabajadores, llamémoslos por su nombre, decía. Sí, no, claro que hay que llamarlo por su nombre, pero también pagarle más, ¿no? Esa era la discusión. Pero entonces él quería hacer cosas buenas, la verdad. Y llegó un momento en que nos pusimos de acuerdo con él y él empezó a llamar a algunos empresarios de alto nivel, a los grandes empresarios, y empezamos a entendernos al margen de los abogados. Un fenómeno realmente para mí muy impresionante en la vida, de cómo cuando discutes con los dueños del changarro, es a veces diferente a cuando discutes con el abogado, porque el abogado tiene otra lógica. Bueno, llegamos a un principio de acuerdo, un registro se llamaba Público de Sindicatos y Contratos Colectivos, que fue de alguna manera el antecedente de lo que hoy es este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Llegamos a acuerdos con relación a cierto nivel de transparencia, en fin, y llegamos a acuerdos con relación a ciertos niveles de consulta. Por eso ustedes verán que la ley entra en abril de 2017 con el mandato de que en un año concluyera la ley federal, la reforma de la ley, y se concluyó el año y no se llevó a cabo nada. No había ganas, no había ánimo. Finalmente, en diciembre del año pasado, se presentó una iniciativa que estuvo a punto de aprobarse, ¿no? Donde se le daba prácticamente marcha atrás. El voto secreto se ignoraba, el órgano autónomo de registro de sindicatos y contratos colectivos se convertía en un órgano tripartito, se aceptaba el outsourcing libre, algo brutal. Se decía, basta que tú pagues salario mínimo y que tengas a los trabajadores en el seguro social para que tú puedas subcontratar. 3 veces lo han intentado. Lo intentó Calderón, lo intentó el PRI y antes lo había intentado Fox en sus iniciativas. Sí, sí. Ahora pasaremos a un breve espacio de preguntas y respuestas. Si alguien gusta hacer alguna pregunta. Maestro, buenos días a todos. Mi pregunta es relacionada con el proceso que lleva la reforma. Ahorita que tocaba el tema de lo que viene siendo el outsourcing, que lo comparábamos con el colesterol, es muy concreta la transición o el procedimiento mediante el cual se ajustará el proyecto de reforma en cuanto al tema del outsourcing, que si bien es cierto, ha facilitado mucho a la industria y a la empresa el hecho de estar bajo un régimen de subcontratación. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones los contratos colectivos que tienen las empresas ni son claros ni son tangibles para la empresa, son contratos de protección, como se ha mencionado. Entonces, dentro de esa transición, a efecto de regular, o sea, sí falta una ley reglamentaria, como se había visto anteriormente o se ha comentado, para el outsourcing. ¿Qué tiempo aproximado se llevarán las negociaciones o el proyecto? ¿Se va a hacer mediante un reglamento? ¿Se va a insertar en la ley? ¿Qué es lo que está diagnosticado? ¿Qué es lo que se espera del tema de la subcontratación? Maestro, buen día. Yo quisiera saber su opinión respecto a algunos de los comentarios que hizo anteriormente. Nos hablaba de varios de los elementos. El primero es una buena propuesta de ley secundaria y la segunda es la intención del gobierno.
todos sabemos que siempre hay mucha resistencia al cambio. Ahora, con este primer paso de la judicialización o la desaparición de las juntas, me gustaría saber su opinión respecto a los impartidores de justicia, que también es un elemento importante. De quiénes van a estar operando los nuevos juzgados laborales. ¿Por qué? Porque se hablaba de que quienes estaban anteriormente en las juntas ya no iban a figurar en esta nueva etapa. Entonces, respecto a los impartidores de justicia de esta nuevas leyes secundarias y con la resistencia al cambio normal que se tiene por parte de todos, ¿cuál es su opinión respecto a quiénes deben ser quienes van a estar impartiendo la justicia laboral? Gracias. Creo que son reflexiones que van a definirse mucho en el camino del proceso legislativo. Todavía hay muchos hilos ahí pendientes. El tema del tiempo es indefinido. En principio los transitorios nos hablan de 4 años para la implementación en su última etapa de los juzgados. Pero esos transitorios no nos dicen, porque no sería realista hacerlo, en cuánto tiempo se va a abatir el rezago de las juntas. Esto va a depender de la capacidad económica, de la infraestructura, de los juicios que estén pendientes. Lo que está claro es que van a coexistir. O sea, por un lado, las juntas de conciliación tendrían que terminar su rezago y paralelamente empezarían a funcionar los juzgados laborales, tanto en el ámbito federal como local. Efectivamente, todo esto trae consigo todo un andamiaje, y como bien señala la abogada, digamos, complementario a la ley, todo lo que sería el orden jurídico normativo de los propios poderes. Ellos tendrán que ponerse las pilas, hay muchas cosas que tienen que hacer. Cada estado, por ejemplo, tiene que crear su legislación alrededor de lo que se llaman los centros de conciliación, porque a nivel federal hay un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que tiene la función conciliatoria en materia federal y la función registral a nivel de todos los contratos colectivos. Todo eso se absorbió, se le quitó a los gobernadores, registros de sindicatos y de contratos, algo que había sido dolorosísimo para los gobernadores, pero que fue así de machetazo, como les comentábamos, fue un condicionamiento internacional a México. O sea, para poder entrar a la combinación entre el convenio 87 y el convenio 98. 87 que data de 1950, pero que no se implementaba en la práctica, ¿no? El convenio en materia de libertad sindical y este complemento del 98 que combina con la contratación colectiva. Bueno, maestro, primeramente que nada, siento que este desayuno estuvo más especial que los anteriores, porque tuvimos un secretario de Estado. Y eso es algo realmente que nos debe llenar de orgullo a los chihuahuenses. No es por echarle porras al maestro, ni mucho menos, pero sí agradecerle que nos haya acercado el ejercicio del derecho laboral a Chihuahua. Somos privilegiados en el país en estar desayunando en fechas que se usan para otro tipo de eventos. Tener aquí una secretaria de Estado que nos explicó brillantemente en 4 palabras, nos dijo de qué se trataba. Pero atrás de esas 4 palabras hay todo un mundo de cosas, y usted y yo lo sabemos, que platicamos e interactuamos en el observatorio. Usted ahorita lo hizo saber. Efectivamente hay voces que dicen que hay traición, hay voces que dicen que no se llegó hasta donde debiera llegarse cuando se tiene mayoría en el Congreso. Hay quienes decimos que no llegamos al punto trascendente de la reforma en el cual deben cambiar las cosas y revertir todos aquellos derechos que de manera progresiva deberían ir avanzando y que legalmente nos fueron quitando. Los temas los conocemos: outsourcing, los salarios caídos, lo injusto que es que le pongan 1 año y luego que los juicios duren 3, bueno, muchas cosas que en su momento tendrán que darse. Efectivamente hemos participado los compañeros de Chihuahua de una manera muy precisa en el punto. No hemos querido revolver a nivel nacional las diferentes ideas que se dan en torno a la reforma.
a la adecuación pues, de la reforma constitucional, pero quisiera insistir en que tenemos que tener claro cuándo será el momento, no cronológicamente, pero sí cuándo será el momento en el cual, a ver, a partir de la base de esta reforma que se plantea y muy probablemente salga en los siguientes meses, a partir de cuándo debemos empezar a reclamar que el derecho laboral realmente regrese a su intención social para el cual fue creado. Eso es trascendente. Y la otra, pues, comprometernos al foro aquí en Chihuahua. Ya estábamos listos en noviembre, por circunstancias de los tiempos, por circunstancias del movimiento político-social que se daba en la reforma, y sobre todo pues la estructuración que se estaba haciendo de la misma, pues impedía que empezáramos a aprender lluvia de ideas que todavía no entendimos, claro, pero sí pues quedar comprometidos en este desayuno, como lo hemos hecho en años anteriores, a generar actividad académica y actividad profesional que nos permita seguir aportando ideas, unas buenas, unas malas, pues igual, ¿verdad? Como el colesterol, pero por lo pronto pensando en que las buenas puedan realmente ser mayores a las malas. Y pues felicidades y adelante, nos sentimos orgullosos, maestros, de la Secretaría de Trabajo, ya de Chihuahua, y sobre todo que sea producto de una relación que conocemos muy fraterna, pues, de sus padres, que realmente le han dado un ejemplo extraordinario. Gracias, hermano.